unos videos introductorios al libro del profeta Ageo. Hoy vamos a estar haciendo un recuento de algunos temas importantes. Parte de la motivación y del deseo de acercarnos a los libros del Antiguo Testamento es tener una panorámica general de algunas cosas. Muchas veces leemos los libros del Antiguo Testamento y al no conocer algunos detalles que envuelven la narrativa de esos libros, perdemos un poco la riqueza del contenido que esos libros tienen, porque no conocemos las circunstancias que rodean o que están alrededor de los relatos bíblicos. Por eso es tan importante que podamos conocer el contexto histórico, religioso, político, social, y las circunstancias en las cuales escribió el profeta y Dios habló a través del profeta al pueblo o aquellos que estaban siendo los receptores de estos documentos. Así que queremos animarnos a acercarnos a este texto y poder reflexionar en él. Bueno, el profeta Ageo, si leemos la introducción del libro, nos damos cuenta de que el relato se da en el año 520 antes de Cristo. Estamos hablando de que el libro contiene 5 oráculos o 5 mensajes. Esos 5 mensajes se dan en este momento particular de la historia cuando el rey Darío era rey sobre Persia. Y en ese momento histórico particular es que se suscitan estos acontecimientos y es que Dios habla a través del profeta. Si leemos el capítulo 1, versículo 1, ese texto de la escritura dice lo siguiente: Ageo, capítulo 1, verso 1, dice la palabra del Señor: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo. La introducción del libro básicamente es lo que Dios habló cuando el rey Darío estaba gobernando sobre la tierra de Persia. Y la palabra era una palabra a Zorobabel, que era el gobernador de Judá en aquel momento. Recordemos que ya muchos judíos habían retornado a la tierra después del exilio, y Josué o Yeshua, como se menciona en otros libros, era el sumo sacerdote. La palabra de Dios iba dirigida a ellos. Y por eso es tan interesante leer el libro del profeta Ageo simultáneamente a leer el libro del profeta Zacarías, porque ambos son contemporáneos, ambos fueron profetas que transmitieron un mensaje de parte de Dios al pueblo de Israel en la misma época y en el mismo momento histórico. Si leemos Zacarías, capítulo 1, y buscamos en nuestras Biblias el capítulo 1, verso 1 al 7, dice la palabra del Señor allí: en el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: a los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Estamos hablando del mismo periodo histórico, en la época del mismo rey y en el mismo año. Entonces, es interesante esto porque eso nos pone en evidencia de que Dios estaba hablando a través de 2 profetas simultáneamente, a través de Ageo y a través de Zacarías. Pero lo llamativo de todo esto es que el relato de Ageo también se da dentro de un momento, dentro de una época particular, que es una época que también está en sintonía con el relato que encontramos en el libro de Esdras. Esdras en sus primeros capítulos, en sus primeros 6 capítulos, nos describe una serie de circunstancias que son
propias de la época en que Ageo y Zacarías profetizó. Por eso es importante que ciertos textos de la Biblia los leamos simultáneamente, o sea, los leamos en paralelo, porque estamos hablando de la misma época, del mismo momento histórico. Entonces, leer ciertas secciones del libro de Esdras, ciertas secciones de Zacarías y del profeta Ageo, nos da una perspectiva histórica de un momento particular de la historia. Entonces, aunque estamos hablando de libros diferentes en la Biblia, que están ubicados en distintos lugares en la Biblia, el momento histórico es el mismo. Es interesante porque eso nos pone en perspectiva que entonces lo que Ageo habló, habían otros profetas también hablando y habían una serie de sucesos que se describen en otros libros de la Biblia. Y por eso es tan importante que entendamos que hay ciertos relatos que se dan simultáneamente. Claro, si no se nos dice eso, probablemente no lo sabemos. Pero cuando se nos informa y se nos detallan esas cosas, podemos entonces leer paralelamente esos pasajes y eso es importante. También es importante que recordemos que pasajes como estos nos sirve leerlos dentro del contexto de otros pasajes de la Biblia. Un ejemplo, Deuteronomio 28, que habla de las bendiciones y de las maldiciones que tenía obedecer a Dios, las implicaciones de obedecer a Dios y de las maldiciones que era desobedecer a Dios. Y Israel, ciertamente, por su desobediencia, a él le tocó vivir las consecuencias de apartarse de Dios. Y el exilio fue el castigo que ellos recibieron como retribución por su apartarse de Dios. Amós, capítulo 4, también nos habla de que, y el profeta Amós, en medio de que Dios le habla al pueblo de Israel, claro, el profeta Amós es un momento histórico diferente al de Ageo, diferente al de Esdras, diferente al de Zacarías, pero Amós capítulo 4 habla acerca del castigo y de las consecuencias del pecado de Israel. Y Dios reprende al pueblo y muchas de las palabras de Dios a través del profeta en aquel momento, el profeta Amós, fueron de que a pesar de que Dios sí estaba trayendo castigo sobre Israel, el pueblo no aprendía. Y se estaba hablando particularmente de la caída de Samaria, capital del reino del norte, porque a pesar de que Samaria cayó bajo el poder de los asirios mucho tiempo antes de Ageo y de Zacarías, el pueblo parece que no aprendió. El reino del sur, Judá, vio cómo vino el juicio divino sobre el reino del norte, cómo Dios trajo el poder de Asiria contra ellos, y a pesar de ello, el pueblo del Señor no aprendió. Qué tremendo es cuando a pesar de que vives circunstancias difíciles, a pesar de que experimentas consecuencias por tu pecado, a pesar de eso persistes en pecar. Israel a lo largo del tiempo pasó por esta experiencia. El reino del norte cayó y Samaria cayó bajo el poder de Asiria, y a pesar de eso el pueblo no aprendió. Y Dios siguió hablando y reprendiendo al pueblo y diciéndoles: ¿no se acuerdan ustedes de lo que hice con los habitantes de Samaria por causa de su pecado? Pero el pueblo decidió seguir en su maldad. Ciertamente el reino del sur experimentó el castigo y el juicio divino a través de Nabucodonosor cuando Jerusalén cayó bajo el poder de Babilonia. Pero esto nos pone en evidencia y nos da cuenta de que ciertamente Israel en la época de Ageo fue una nación que experimentó el exilio en Babilonia y Dios les hizo regresar. Cuando estudiamos Nehemías y Esdras, hablábamos acerca de que Dios usó instrumentos humanos para que ellos pudiesen retornar
ellos viniesen nuevamente a la tierra. Dios les dio indicaciones de qué era lo que tenían que hacer, pero llegó un momento en medio de que muchos habían retornado. Recordemos que los retornos de Babilonia a la tierra de Canaán, no se dio un solo movimiento de gente desde el exilio en Babilonia. Hubo varios. Zorobabel, el gobernador, y Sesbazar regresaron a, ¿cómo se llama?, a la tierra. Ellos fueron un primer grupo de gente. Tiempo después regresó Nehemías con otra gente. Tiempo después regresó Esdras. Y ellos se establecieron nuevamente en la tierra, empezaron a reconstruir el templo, empezaron a reconstruir los muros de la ciudad. Y es en medio de todo ese proceso que se citan estas 5 profecías que se encuentran allí. Y las profecías, pues nos recuerdan que el mensaje que Dios estaba dando, lo estaba dando a través del profeta Ageo. Por eso es que cuando leemos en el capítulo 1, verso 1 y 13, y en el capítulo 2, versículo 1, versículo 10 y verso 20, que vamos a estar leyendo a continuación, nos damos cuenta que Dios ciertamente habló a través del profeta. Ya leímos en el verso 1 de que Dios le dio una palabra a Zorobabel y a Josué a través de Ageo. Pero mire lo que dice el versículo 13 del capítulo 1. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Dios le envió a dar palabra al pueblo. Dios habló a través de Ageo. Mire lo que dice el capítulo 2, verso 1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Nuevamente se reitera que Dios habló a través del profeta Ageo. Capítulo 2, versículo 10 y versículo 20 dice: a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Verso 20 del capítulo 2, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes diciendo. Ciertamente Dios habló a través del profeta. Él se convirtió en un instrumento de Dios para hablar a Zorobabel, para hablar a Josué o a Yeshua, como se le menciona en otros pasajes, de parte del Señor. Entonces, debemos de entender que mucho del trasfondo de Ageo tiene que ver con un hombre que Dios llamó, hablando a los líderes de la nación, hablando al pueblo. Y si usted quiere leer un poco más del trasfondo de la narrativa del libro de Ageo, tiene que leer con detenimiento y con calma Esdras capítulo 1 hasta el capítulo 4. Si usted quiere leer un poquito más las circunstancias y el momento histórico, usted tiene que leer esos primeros 4 capítulos que son importantes dentro de esta narrativa. Entonces, debemos de recordar que cuando Dios le habla a Ageo, ya muchos habían regresado, ya muchos habían empezado a reconstruir el templo y se habían dedicado a esa tarea casi hablemos que por unos 15 años. La reconstrucción del templo no fue un proceso fácil. La reconstrucción del templo no fue un asunto que se hizo de hoy para mañana. No, durante un lapso extenso de tiempo, ellos estuvieron tratando de reconstruir el templo, pero llegó un momento donde ellos dejaron de hacerlo. Si nosotros leemos Esdras capítulo 3, versículo 8, podemos ir por un momento a buscar el libro de Esdras, capítulo 3, verso 8. Mire lo que dice. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac. Ese Jesúa es el mismo Josué. Y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Dios. Ciertamente ellos empezaron a procurar reconstruir el templo, pero llegó un momento
en que ellos empezaron a tener una oposición. Gente empezó alrededor, que vivía en los alrededores de Jerusalén, empezaron a oponerse a lo que los que habían estado en el destierro en Babilonia estaban haciendo. Y es allí donde en Esdras capítulo 4, versículo del 1 al 5, y Esdras capítulo 4, verso del 17 al 24, leemos cómo muchos en ese proceso de más de una década se empezaron a levantar opuestos, inclusive empezaron a enviar cartas al rey al rey de Persa para decirle cómo es posible que esta gente esté reconstruyendo, detén esta obra, porque no nos conviene que ellos reconstruyan el templo, y se empezó a levantar una cantidad de oposición. Vamos a leer por un momento el capítulo 4 del libro de Esdras, versículo del 1 al 5. Mire lo que dice Esdras capítulo 4, versículo del 1 al 5. Y si alguno de ustedes me puede ayudar a leerlo, por favor, abra su micrófono y me ayuda a leer este pasaje de la escritura. Esdras capítulo 4, verso del 1 al 5. ¿Qué dice? Yo le leo, pastor. Gracias. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casa paterna de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Interesante ese relato, porque pareciese que entonces la gente que vivía alrededor de Judá, muchos que se habían asentado en esa tierra desde hacía mucho tiempo, empezaron a buscar maneras de decirle a los judíos, nosotros queremos ayudarles. Ellos rehusaron la ayuda, pero con el paso del tiempo ellos se convirtieron en un problema, porque ellos empezaron a buscar la manera de que los judíos no reconstruyeran el templo. Si leemos Esdras capítulo 4, verso 17 al versículo 24, mire lo que dice ese pasaje de la escritura. El rey envió esta respuesta a Rehum canciller y a Sensai secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden de que cesen aquellos hombres, y no sea esta ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque ¿qué habrá de crecer? ¿Por qué habrá de crecer el daño en prejuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Sensai, secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y con violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del rey Darío, rey de Persia. Mire cómo aquella gente que se levantó en oposición en algún momento,
que enviaron cartas al rey de Persia diciendo, no, es que no conviene que esta gente edifique. El rey tuvo que enviar una carta. Ciertamente, él empezó a investigar y sabía que los judíos en algún momento fueron el reino de Judá, un reino fuerte, que tuvo control sobre la región. Entonces, él por temor a que ellos tomaran fuerza, dio la orden y llegó y dijo, no, no les voy a permitir construir. Claro, desde hacía mucho tiempo atrás, Ciro, rey de Persia, había dado la orden de que se reconstruyera la ciudad, el templo y los muros. Pero tiempo después, por la confabulación de personas que se levantaron para decir, no se haga esa obra, no conviene que los judíos reconstruyan, el rey de Persia toma la decisión de detener la obra, de detener el trabajo que se estaba llevando en ese lugar. Y es por eso que el trabajo se detiene por un tiempo prolongado. Qué interesante todo esto, porque todo esto nos pone en evidencia y nos muestra de que Dios motivó al pueblo a regresar. Dios movió el corazón de Ciro, rey de Persia. Ellos regresaron, trabajaron por algún tiempo en la reconstrucción del templo, pero llegó un momento en particular donde la obra cesó. Y los judíos, como había una orden y un edicto imperial del rey de Persia, ellos decidieron cesar la obra y durante mucho tiempo la obra se detuvo. Pero llegó un momento en particular en que Dios, a través del profeta Ageo y del profeta Zacarías, anima nuevamente el corazón del pueblo a que se retome la obra de levantar el templo en Jerusalén. Probablemente ya se tenían muchos años en que el edicto del rey de Persia se había dado, los judíos habían cesado de hacer la obra, ellos empezaron a preocupar por sus propias casas y dejaron desatendida la construcción del templo. Y es allí donde Dios usa a Ageo y a Zacarías para dar una palabra y exhortar a la nación de que se volviese a retomar la construcción del templo. Y es por eso que Ageo, capítulo 1, versículo 14 hasta el versículo 15 dice, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, o Jesúa, como leímos anteriormente, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Ageo capítulo 1, verso 14-15. Qué interesante esto. Entonces nos encontramos a una nación que fue comisionada a regresar a la tierra, a reconstruir el templo, pero se conjugan una serie de circunstancias y ellos se detienen de reconstruir el templo y durante un largo periodo de años ellos se preocuparon por atender sus cosas personales, dejaron de construir el templo. Había un edicto imperial del gobierno persa que dijo ya no pueden construir más hasta una nueva orden. Y es en medio de todo esto que ellos, movidos por Dios, impulsados por Dios, y Dios hablando a través de los profetas, Dios mueve el corazón de Darío y mueve el corazón de estos profetas para alentar al pueblo y decirles nuevamente, tenemos que continuar con esta obra. Qué tremenda esta historia, porque esta historia nos pone en evidencia de que muchas veces Dios nos llama a hacer ciertas cosas. Dios nos mueve, Dios nos impulsa, Dios hace que se conjuguen ciertas cosas y nos dice, queremos que se haga esto, o Dios nos indica o nos muestra hacia dónde debemos de caminar. Pero llega un momento que por distintas circunstancias nos encontramos con oposición, con personas que se levantan como oposición, encontramos edictos de reyes o circunstancias particulares que nos dicen ya no puedes seguir por esto, con esto,
Humanamente pareciese que las cosas ya no van a poder seguir avanzando, pero de un momento a otro, después de muchos años, Dios vuelve a mover el espíritu, como decía el capítulo 1, verso 14, 15, para que podamos seguir avanzando en pos de lo que Dios quiere. Porque saben algo, cuando Dios quiere llevar adelante algo, Dios lo va a culminar en su tiempo y en su momento. A pesar de la oposición que puede haberse dado, a pesar de las circunstancias difíciles que se pueden haber levantado, Dios hace que se conjuguen las cosas para nuevamente retomar aquellas cosas que están dentro del corazón y del propósito divino. ¿Cuáles podrían ser algunas cosas pensando en todo esto? Para los judíos era retomar la construcción del templo. Para nosotros puede ser retomar cosas que hemos dejado allí a mitad de camino, que en algún momento Dios nos impulsó y nos motivó a hacer, pero que por diversas razones no se han podido continuar. Y en medio de todo ese proceso, Dios vuelve nuevamente a despertar nuestro corazón, nuevamente a motivar y alentar nuestro espíritu para que nuevamente retomemos el seguir llevando a cabo aquello que Dios desea que nosotros hagamos. Y Dios muchas veces trata con nosotros en ese sentido. Dios muchas veces, y no sé si a usted le ha sucedido, pero hay momentos donde Dios te lleva a hacer ciertas cosas y por distintas razones parece que las cosas se detienen, parece que las puertas se cierran, parece que las cosas ya no funcionan y uno dice, bueno, pareciese que ya no voy a poder seguir con esto. Y usted empieza a mirar las circunstancias, el momento histórico, el momento particular, y usted dice, parece que las puertas se han cerrado. Pero después de un tiempo, Dios nos vuelve a animar, nos vuelve a incentivar, vuelve a alentar nuestro corazón para que volvamos a retomar las cosas y para que sigamos impulsando aquello que Dios quiere llevar a cabo. No sé si le ha sucedido, pero muchas veces eso sucede en el camino de la vida cristiana. ¿Qué puede ser lo que Dios te está llevando en este momento a que retomes después de mucho tiempo? ¿Qué es lo que Dios puede ser que te esté diciendo? Necesitas nuevamente cobrar ánimo y seguir moviéndote en dirección de algunas cosas. ¿Será que hay algunas cosas que dejaste inconclusas? Algunas cosas que en algún momento que dejaste a mitad de camino y que Dios nuevamente está hablando a tu corazón para decir, es tiempo de que vuelvas a retomar. Bueno, eso usted lo sabrá o yo lo sabré. Si hay cosas de este tipo que Dios está inquietando, despertando en nuestro corazón. Lo importante es que cuando Dios empieza a usar instrumentos o medios para hablar a nuestras vidas nuevamente, necesitamos prestarle atención a Dios, porque en ocasiones hay tantas cosas que se han detenido por distintos factores. Pero Dios tiene su tiempo y su momento donde nuevamente Él empieza a, a tocar allí, a la puerta de nuestro corazón y a decirnos, es tiempo de que vuelvas a hacer ciertas cosas. Y cuando el Señor nos empieza a inquietar y cuando el Señor nos empieza a mover y cuando Dios nos empieza nuevamente a tratar con nosotros en algún área en particular, no podemos dejar de escuchar esa voz del Señor y al final terminamos moviéndonos en la dirección que el Señor quiere. Ciertamente en el año 520, Ageo y Zacarías hablan de parte de Dios y le dicen nuevamente al pueblo, es hora de retomar la obra. Y en el año segundo del rey Darío, los judíos nuevamente, después de muchos años de dejar de que la obra había sido dejada inconclusa, ellos nuevamente retoman la construcción del templo. Y en el año 520 ellos continúan la construcción del templo y en un periodo de 4 años ellos logran terminar con la construcción del templo. Mire lo que dice Esdras capítulo 6, versículo 15. Esta casa fue terminada en el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío.
Ciertamente 4 años después de que Dios exhorta al pueblo a través del profeta Ageo y del profeta Zacarías, hablando a Zorobabel y a Yeshua o a Josué, para que ellos impulsaran esto y animaran al pueblo, ciertamente el templo es reconstruido. Ciertamente el templo es levantado nuevamente. Nuevamente el templo es levantado después de un periodo extenso de tiempo. Qué interesante esto, porque en ese momento en particular, más o menos estamos hablando del año 587 en que el templo fue destruido y cayó bajo el poder de Babilonia. En el año 517, estamos hablando de 70 años después, los 70 años que Dios ya había hablado a la nación que iban a estar en el exilio. 70 años después, ese mismo templo que había sido destruido eh, era levantado nuevamente. Y Dios ya eso se lo había hablado a Israel tiempo atrás. Mire lo que dicen algunos pasajes que mencionaban ciertamente de parte de Dios a Israel que ellos iban a estar 70 años en el exilio y que después de 70 años ellos iban a regresar. Mire lo que dice Jeremías, capítulo 29, capítulo 25, versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas, le dice Dios al pueblo a través del profeta Jeremías mucho tiempo antes de Ageo y de Zacarías. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Mire, Dios le dijo el tiempo exacto, desde que cayó y desde que ustedes van a regresar y van a reconstruir el templo, van a pasar 70 años. Dice Jeremías 29:10, porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Miren lo que Dios dijo a través del profeta Jeremías mucho tiempo antes. Estamos hablando mucho tiempo antes del profeta, ¿cómo se llama? Ageo. Estamos hablando de aproximadamente cerca de unos 80 o 90 años antes. Daniel capítulo 9, versículo 2, dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Porque Daniel es un contemporáneo del periodo persa. El profeta Daniel es un contemporáneo del periodo de los persas. Y ciertamente él investigó en los registros, en los anales de los reyes persas, y ciertamente él encontró también en los anales de la ley judía que Dios ya había hablado a través de Jeremías que serían 70 años que ellos estarían cautivos. 70 años después, el templo es restaurado. 70 años después, el templo es levantado nuevamente. Qué tremendo esto, qué tremendo esto, porque las palabras que Dios da al pueblo y particularmente a Zorobabel y a Josué, era de que Dios iba a levantar nuevamente a la nación, la iba a hacer retornar, el templo iba a ser nuevamente reconstruido. Pero qué interesante todo esto, porque mucho tiempo después los judíos, cada vez que ellos leían al profeta Ageo, leían al profeta Zacarías, por lo general los judíos siempre han tenido la tendencia a leer que las promesas que Dios le hizo a Zorobabel y a Josué en el libro de Ageo y de Zacarías fueron promesas que encontrarían un pleno cumplimiento en el Mesías prometido. Porque mire qué interesante lo que leemos en Ageo 2, verso 23, y en Zacarías 6, verso 11 al 13. Dice así Ageo 2:23. Y si tiene su Biblia, vamos a buscar ese pasaje. En aquel día dice Jehová de los ejércitos: tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel. Se está hablando al Zorobabel histórico.
al que trabajó en la reconstrucción del templo, siervo mío, al que era gobernador de la tierra, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Ciertamente Dios usó a Esdras, Dios usó a Nehemías, Dios usó a Zorobabel también, como un instrumento suyo, como un anillo de sellar, porque yo te escogí. Ciertamente él como gobernador de la ciudad, Dios lo utilizó como un instrumento para que a través de las palabras de aliento de Ageo y de Zacarías, ellos pudiesen animar al pueblo a reconstruir el templo. Pero los judíos cada vez, inclusive mucho tiempo después de Ageo y de Zacarías, cada vez que leían ese pasaje, ellos no solamente tenían en mente al Zorobabel histórico, ellos siempre decían o han planteado que esa elección de un hombre, ese Zorobabel, no es solamente el personaje histórico, sino también un personaje al cual Dios le va a dar la autoridad y el poder final para poder levantarse con un anillo. Los anillos de sellar eran anillos que usaban los reyes para poner los sellos sobre los edictos reales. Pero Zorobabel no era rey, pero Dios le dio la autoridad a él como gobernador de la región, como el gobernador de la tierra en aquella época. Pero también los judíos, cada vez que han leído este pasaje, siempre han tenido en mente que Dios va a levantar a alguien que tiene un anillo de autoridad en el tiempo final y que se va a levantar como el Mesías prometido. Y es por eso que muchas veces los judíos, cuando leen este pasaje, lo leen desde una perspectiva no solamente del Zorobabel histórico, sino también del Mesías prometido que va a venir a gobernar y que iba a venir a manifestar su reino en medio de esta tierra. Mire lo que dice Zacarías 6, verso 11 al 13. Tomarás pues plata y oro y hallarás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Porque cuando se habla en Zacarías capítulo 6, versículo 11, eh, se está hablando a Zorobabel, el Zorobabel histórico, hablando de la autoridad que Dios dio a poner también sobre el sumo sacerdote Josué y que ambos iban a ser parte de ese equipo de trabajo que iba a edificar el templo de Jehová. Pero bueno, obviamente Zorobabel y Josué jugaron un papel relevante en la reconstrucción del templo. Pero el judío, después de la época de Zacarías y de Ageo, no solamente miraba al Josué o al Zorobabel histórico, a esos personajes propios de la historia y de la restauración física del templo, sino que también miraban a un renuevo que brotará, igual que la profecía de Isaías, un renuevo justo que se va a levantar. Y por eso es que muchas veces los judíos, cuando leen estos pasajes, ellos no ven solamente al personaje de la historia, sino que ellos ven también mucho más allá la promesa de un personaje especial que Dios va a levantar como renuevo y que él va a levantar un templo que ya no va a ser necesariamente un templo físico, sino un templo espiritual, y que va a poseer toda la gloria y todo el dominio. Y es por eso que ellos muchas veces cuando leen estos pasajes, pues le dan una connotación mesiánica. Pero bueno, desde nuestra perspectiva como cristianos, nosotros vemos aquí un relato donde encontramos a dos personajes de la historia judía que fueron claves en la reconstrucción del templo. Josué, sumo sacerdote, y el gobernador Zorobabel, hijo de Salatiel. Dios los utilizó a ellos como instrumentos y Dios animó el corazón de ellos
a través de dos profetas, Ageo y Zacarías, para que ellos retomasen las obras del templo y que ese templo fuese nuevamente reconstruido. Ciertamente, después de que se dan las 5 profecías que se mencionan en el libro de Ageo, 4 años después de que el pueblo retoma la obra, 4 años después de que el pueblo se anima a seguir reconstruyendo, el templo es nuevamente edificado. Qué tremendo esto, porque eso nos pone en evidencia que ciertamente el templo es el lugar que daba una identidad. Es que alrededor del templo, el templo era el lugar de adoración a Dios. El templo era el lugar donde se convocaba y se reunía el pueblo para adorar a Dios, donde se traían los ofrecimientos y los sacrificios. Ciertamente alrededor de ese lugar giraba la vida de la nación. Es que no era solamente levantar los muros de la ciudad, es que el templo, ese lugar de sacrificio y de ofrendas, era un lugar que le daba identidad a una nación. Y por eso ellos edifican nuevamente este lugar después de mucho tiempo, y ese lugar se convierte nuevamente en un lugar de adoración al Dios de Israel. Ageo alentó al pueblo a retomar esa obra. Ageo alentó al pueblo a que la nación nuevamente pusiese manos a la obra y continuase la obra que por mucho tiempo había llevado a cabo, pero que por distintas circunstancias habían detenido. Es aquí donde podemos detenernos y hacernos algunas preguntas. La pregunta que nos planteábamos anteriormente: así como Dios habló al pueblo de Israel a través del profeta para dar aliento y ánimo para continuar con la construcción, la reconstrucción del templo, así Dios también muchas veces nos anima a retomar cosas. Y por eso yo quisiera que nosotros, a la luz de este hermoso libro, pudiésemos también pensar qué son aquellas cosas que puede ser que Dios nuevamente nos está motivando a retomar. Puede ser que Dios ha estado hablando ya durante algún tiempo y ha estado usando personas, ha estado usando su palabra, ha estado usando distintos mecanismos para alentar tu corazón a hacer ciertas cosas que por algún tiempo hiciste, pero que dejaste de hacer. Y usted mejor que nadie sabe qué pueden ser esas cosas. Usted mejor que nadie sabe qué es lo que Dios le está convocando a hacer, que a retomar nuevamente. Y si Dios le ha estado hablando, prestemos oído, ejercitemos nuestro oído espiritual para escuchar lo que Dios está queriendo motivarnos a retomar nuevamente. Puede ser que Dios está animando a retomar una práctica espiritual que tal vez has dejado por algún tiempo. Puede ser que Dios te está animando a retomar algunas cosas que dejaste pendiente, te estabas preparando y equipando en cualquier ámbito de la vida, y Dios puede ser que ha estado inquietando nuevamente tu corazón para poder continuar con un proceso que iniciaste mucho tiempo atrás. Puede ser que tenías ciertas prácticas o ciertas cosas que hacías y que Dios te llevó a hacer durante algún tiempo, que por alguna circunstancia se dejaron de hacer, y ahora Dios ha estado moviendo tu corazón a que vuelvas a hacerlo. Entonces es aquí donde necesitamos prestar oído cuando Dios habla, porque cuando Dios habla y nos hace retomar, no podemos cerrar nuestros oídos a la voz de Dios. Y necesitamos pedir de Dios su dirección y su guianza para poder movernos en la dirección de lo que Dios quiere, de lo que Dios desea, de sus propósitos, de sus designios, de sus planes. Dios está queriendo que podamos seguir avanzando en lo que Él quiere para nosotros. Pero aquí la pregunta es, ¿qué es lo que Dios ha estado animando tu corazón? Es interesante que también tenemos que hacer notar que dentro del contenido de la carta de Ageo
hay un constante mensaje a los receptores de estos oráculos o mensajes divinos, donde se les llama a reflexionar cuidadosamente. Particularmente el capítulo 1, versículo 5, el versículo 7, el capítulo 2 y el verso 15 y 18, que vamos a leer a continuación. Alguien que me ayude a leer Ageo capítulo 1, versos 5 y 7, y Ageo capítulo 2, versículo 15 y versículo 18. ¿Qué dicen esos textos? Sí. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Qué interesante. Parece que las palabras de Dios a través del profeta es, mire, ustedes se han esforzado, ustedes han hecho esfuerzos enormes, recogen el fruto de la tierra, pero sus graneros no se llenan. Ustedes trabajan duro y parece que el saco donde echan el producto de lo que cosechan, parece como que tiene un hueco y todo lo que producen se va por ese hueco. Entonces, cuando leemos eso, pareciese que las palabras del profeta van en dirección de exhortarles y decirle, las cosas parece que no están marchando muy bien. Las cosas parece que no han estado funcionando muy bien. La pregunta es, ¿por qué ellos, las cosas no les estaban funcionando? ¿Por qué las cosas no estaban marchando bien? ¿Por qué ellos estaban sembrando y no estaban recogiendo lo que deberían de recoger? ¿Qué sería lo que está pasando? El verso 6 dice, sembrad mucho y recoged poco. Coméis, dice el verso 6, sigue diciendo, y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, y os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Mire, pareciese que no les estaba yendo bien. Parece que estaban pasando tiempos complejos y tiempos difíciles. La pregunta es, ¿por qué? Entonces, cuando nosotros asociamos esto con el mensaje del profeta Ageo, inmediatamente viene a nuestra mente, ok, es que ellos habían dejado de hacer por mucho tiempo lo que Dios les había convocado que debían de hacer. Y es que cuando nosotros dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos, cuando nosotros dejamos de ir en pos de lo que Dios quiere que vayamos en pos, cuando nosotros dejamos de caminar en la dirección que Dios quiere que caminemos, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien. No vamos a ver fruto de nuestro trabajo. No vamos a ver fruto de nuestro esfuerzo. No vamos a ver los resultados que quisiéramos ver. ¿Por qué? Porque hemos dejado de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y mire las palabras del profeta Ageo en el versículo 7. Meditad sobre vuestros caminos. Y esa palabra, meditad, es una palabra deténganse. Tómense un momento para reflexionar qué está pasando. Hay algo que no está bien, hay algo que no está funcionando, hay algo que no está caminando como debería de caminar. ¿Será que he dejado de hacer algo que Dios quiere que haga? ¿Será que hay algunas cosas que Dios me ha convocado a llevar a cabo, pero yo simplemente me desentendí de esas cosas y me empecé a preocupar por lo mío? Ciertamente en el capítulo 1 del profeta Ageo, las palabras del profeta Ageo son palabras fuertes, si usted los puede leer con calma, porque Ageo le habla al pueblo y le dice, ustedes se han preocupado por sus casas artesonadas. Ustedes han estado más preocupados por sus propias casas, por tener un cuartos bonitos, por poner las cosas más preciosas en ese lugar donde ustedes viven. ¿Y la casa del Señor qué?
En la casa del Señor, ustedes vino un poco de oposición. Hubo un edicto del rey y ustedes simple y sencillamente se detuvieron de hacer la obra y de un momento a otro, en lugar de volver a retomar el asunto, se les olvidó. Se empezaron a preocupar por lo suyo propio, empezaron a mirar solamente sus propias necesidades, empezaron a mirar solamente aquellas cosas que querían alcanzar para sí mismos. Y la pregunta en el capítulo 1 del libro del profeta Ageo es, ¿y qué de la casa del Señor? Mediten en sus caminos. Hay algo que no está bien. Muchas veces nos toca experimentar consecuencias. Y las consecuencias que experimentamos muchas veces pueden estar asociadas, no siempre, pero muchas veces pueden estar asociadas con que hemos desviado nuestro corazón del propósito de Dios. Mire lo que dice Ageo, capítulo 2, versículo 15 y 18. Dice, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Dice el verso 15. O sea, mediten en su corazón desde este momento, antes de que empiecen a edificar. Deténganse y piensen. Verso 18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes hasta el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. La pregunta es, ¿en qué debían ellos meditar? ¿En qué ellos debían de meditar? Bueno, probablemente ese meditar es, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Simplemente porque Zorobabel o Josué nos animan a hacer esto? ¿O lo estamos haciendo ciertamente porque Dios nos está convocando a hacerlo? ¿Este es un asunto de obedecer a los hombres o es un asunto de que Dios nos está llamando a la obediencia? Entonces, cuando leemos todo esto, todo este lenguaje nos lleva a reflexionar y a meditar la manera muchas veces en que nosotros hacemos las cosas. La manera muchas veces en que nosotros nos movemos, las maneras en que muchas veces llevamos adelante los proyectos de vida o todos aquellos asuntos que decimos, esto es lo que Dios me ha llamado a hacer. Por eso es que es tan importante que cada día nosotros logremos meditar y reflexionar cuál es la motivación que nos mueve a hacer las cosas. Nos mueve a hacer las cosas porque el pastor nos dijo que teníamos que hacerlas. Nos mueve a hacer las cosas porque el pastor, si no lo hacemos, pues nos va a llamar la atención. O porque quiero hacer lo que estoy haciendo, pues tengo que rendirle cuentas a la iglesia. O lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para la gloria de Dios y para la alabanza de su nombre. Israel necesitaba meditar en su camino. Ciertamente ellos no estaban mirando buenos resultados en su vida, en su dinámica de vida, porque habían cosas que habían dejado de hacer. Pero las palabras de Dios a través del profeta es, antes de que sigan construyendo el templo, mediten, reflexionen en su corazón. Y cuando meditamos en nuestro corazón, necesitamos examinarnos. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos impulsa? Simplemente la obediencia a un hombre o a una organización o la obediencia a Dios. El deseo de que la casa de Dios sea levantada y que su gloria nuevamente venga sobre ese lugar. O simplemente estamos preocupados por tener un lugar bonito donde nos vamos a reunir allí de vez en cuando y llevar nuestros sacrificios y ofrendas. ¿Es Él o es simplemente una estructura? ¿Es el nombre de Dios y su gloria o es simplemente una estructura humana? Mire, por eso el capítulo 1, versículo 4 y 9, mire lo que dice del profeta Ageo, para que podamos leer esos dos versículos, verso 4 y verso 9. Dice la palabra del Señor, versículo 4 y versículo 9. Ageo capítulo 1, verso 4 y verso 9. Dice la palabra del Señor, es para vosotros tiempo
para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Mire lo que dice el verso 9 de Ageo capítulo 1. Leo para ustedes. Dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y encerráis en casa, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ustedes tienen dónde ir, pero yo no tengo un lugar donde manifestar mi gloria. Ustedes tienen un lugar donde llegar, pero yo no tengo un lugar donde descender y mi presencia estar en medio de ustedes. Qué tremendo eso. Muchas veces nosotros podemos estar preocupados y era malo que ellos se preocuparan por sus propias casas. No, no necesariamente. El problema no era que ellos tuviesen sus casas o tuviesen casas bonitas. El problema era que ellos se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de ese lugar donde Dios se manifestaba, porque Dios quería que ellos tuviesen su casa bonita, pero también que el Señor tuviese un lugar donde manifestarse a la nación y donde el pueblo poder ir al encuentro con su Dios. Entonces, amados hermanos, muchas veces puede ser que estamos tan ocupados o prestándole tanta atención a algunos detalles que están relacionados con lo nuestro o con nuestros intereses o con aquellas cosas que nos preocupan a nosotros, que nos olvidamos realmente de lo que Dios quiere. Nos olvidamos de aquellas cosas que Dios desea, aquellas cosas que son importantes para Él. Muchas veces nosotros nos preocupamos más por la gloria de una organización o del nombre de una iglesia, más que de la gloria de Dios. Nos preocupamos más que nos conozcan como iglesia, pero nos olvidamos que lo más importante no es que nos conozcan a nosotros o nuestra iglesia, sino que nos olvidamos de ese lugar de encuentro, nos olvidamos de ese lugar donde que es necesario restaurar. Claro, para nosotros ya el tema de una estructura física, bueno, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, le digo Pablo a la gente en Atenas. Dios no habita en esos lugares. Dios no habita en una estructura física donde nos reunimos. Pero al final de cuentas, sí necesitamos pensar en la gloria de Dios. Y es por eso que Dios nos quiere alentar y nos quiere animar de una manera contundente y vehemente en este día. Él está queriendo hacernos ver de que necesitamos estar enfocados y tener la perspectiva correcta, de que podamos estar enfocados en Él y en sus propósitos, de que podamos mirarlo a Él, lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere llevar a cabo. Por eso es tan importante que usted y yo podamos examinar nuestros corazones. Es por eso también importante que miremos que en el texto de Ageo, Dios constantemente le recuerda al pueblo, yo estoy con vosotros, lo cual se cita varias veces y menciono Hechos 1:13, Ageo 1:13 y Ageo 2:4. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. O sea, las palabras de Dios al pueblo es, ustedes no están solos. Puede ser de que hay cosas que han dejado de hacer, pero ustedes no están solos. Yo los he traído de nuevo a la tierra. Yo los he hecho retornar. Yo los he puesto a reconstruir esta ciudad. Ustedes no están solos. Yo estoy a su lado. Mire lo que dice Ageo capítulo 2, verso 4. Pues ahora Zorobabel, le dice Dios a través del profeta Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ciertamente Dios está con nosotros. Ciertamente, pueblo de Israel, yo estoy con ustedes. Puede ser que ustedes han sido negligentes, puede ser que ustedes han dejado de hacer lo que Dios quería que hicieran,
Puede ser de que ustedes se han desentendido y no han logrado entender el propósito, los planes, el designio de Dios, pero yo estoy con ustedes. Ustedes han tomado nuevamente manos a la obra, han retomado la obra del Señor en este lugar. Yo voy a estar a su lado. Qué tremendo eso. Porque cuántas veces nos hemos equivocado, cuántas veces hemos dejado de hacer lo que Dios quiere, cuántas veces hemos cerrado el camino, cuántas veces nos hemos extraviado o hemos dejado de movernos en la voluntad y en el propósito perfecto de Dios. Y Dios en su misericordia nos exhorta, nos alienta, nos llama a meditar en nuestro corazón, pero así como nos llama a meditar en nuestro corazón para que cambiemos de actitud, para que cambiemos de enfoque, para que corrijamos el camino, Dios también nos da una palabra de aliento y nos dice, yo estoy contigo. Y eso anima nuestro corazón, porque ciertamente en medio del caminar puede ser que nos hemos equivocado, puede ser que hay cosas que hemos dejado de hacer bien, puede ser que hay cosas que no hemos llevado a cabo de la manera adecuada, pero Dios en medio de todo nos alienta a cobrar ánimo, a esforzarnos para seguir con la obra que Dios ha puesto en nuestras manos, pero también Él nos recuerda, yo estoy contigo, tú no estás solo. En medio del desafío que tenemos, en medio de lo que estamos impulsando a hacer, en medio de lo que Dios nos ha llamado a impulsar, yo voy a estar a tu lado. Por eso usted y yo no debemos de sentirnos solos. Por eso usted y yo en medio de los desafíos y de los retos, a pesar de que el trabajo pareciese ser un trabajo enorme, Israel, Judá, después de que retorna y Ageo los anima a través de estas profecías, ellos tardaron 4 años en reconstruir el templo. O sea que eso no fue una obra de algunas semanas. Eso no fue una obra de años. Una obra que tomó tiempo, esfuerzo, trabajo, dedicación. Una obra donde probablemente la gente estaba laborando en sus cosas habituales y después sacaba tiempo para ir a construir el templo. Entonces, hay cosas que Dios nos llama a hacer, que las tenemos que llevar a cabo en medio de nuestra cotidianidad, en medio de nuestros eventos y actividades y de todas las cosas que Dios nos ha llevado, animado y motivado a llevar a cabo. Entonces, es en medio de estos desafíos, es en medio de estos retos que Dios nos motiva, que Dios nos anima, que Dios nos da un aliciente. Yo estoy contigo, no estás solo. A pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de las situaciones que se han presentado, yo estoy a tu lado. La palabra de esforzarse también es permanente que encontramos en este libro, en 2:4. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Son palabras que siguen teniendo vigencia para nosotros hoy. Son palabras que nos siguen alentando. Siguen siendo palabras que nos siguen motivando. Y mire, este era un pueblo que probablemente antes de que el profeta Ageo les hablase de parte de Dios, estaban pasando por tiempos complejos. Estaban pasando por tiempos. Israel estaba en medio de la tierra tratando de reconstruir la ciudad y es en medio de esas circunstancias y de ese momento que no significa que ellos estaban muy cómodos y que todo estaba de las mismas maravillas. No era que ellos estaban pasándola bien. Ellos estaban viviendo tiempos difíciles. Mírenlo, leamos algunos pasajes del capítulo 1 y del capítulo 6 para que tengamos una idea de todo esto. Dice, leo 1:6, vamos a leer el verso 6 del capítulo 1, el verso 10 y el verso 11. Dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. A ellos no les estaba yendo muy bien. A ellos no les estaba yendo muy bien, probablemente porque no solamente habían dejado de hacer lo que Dios quería que hicieran, sino porque las circunstancias de la nación no eran fáciles. Mire lo que dice el verso 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Ellos estaban pasando por tiempos de sequía y de hambruna. Verso 11.
Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. O sea que ellos estaban pasando tiempos de tremenda penuria. Habían sequía, había hambruna, habían tiempos de dificultad. O sea, no es que Israel había dejado de hacer lo que Dios quería que hicieran, que era reconstruir el templo. Es que también unido a todo eso, ellos estaban pasando por tiempos de tremenda dificultad, por tremenda dificultad. Mire lo que dice 16-17 del capítulo 2, verso 16 y 17 y el versículo 19. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano. Mire lo que dice el Señor. Os herí con viento solano. El viento solano es los vientos que se dan en tiempos de sequía. Con tizoncillo y con granizo en todas vuestras, la obra de tus manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde ese día, desde este día os bendeciré. Ustedes han pasado tiempos difíciles, pero desde ahora en que ustedes han retomado la obra y han continuado en llevar a cabo esta obra, yo los voy a bendecir. Mire cómo la bendición estaba asociada con retomar aquello que había quedado pendiente, con retomar aquello que se había dejado inconcluso. Amado hermano, muchas veces pasamos tiempos complejos y nos preguntamos, pero ¿por qué la hambruna y por qué la sequía y por qué los tiempos difíciles? Y muchas veces la pregunta más bien es, ¿qué he estado haciendo que ha traído como consecuencia esto? Y recordemos, no siempre se da la teología de la retribución. No necesariamente todo lo que te acontece es porque hay algo que dejaste de hacer o algo malo que hiciste delante de Dios. No, no necesariamente es así siempre. Pero sí debemos de examinar nuestro corazón. En el caso muy particular del pueblo de Israel y los que habían regresado del exilio, habían cosas que ellos sí habían dejado de hacer. Habían cosas que habían perdido su enfoque y Dios los está animando y los está alentando a que necesitaban retomar la obra. Y qué interesante es que a partir de ahora, desde este día, os bendeciré. ¿Por qué Dios les dice que a partir de ahora sí los iba a bendecir? Porque ellos retomaron la obra que habían dejado atrás. Amado hermano y amada hermana, hay momentos donde hay cosas que necesitamos retomar. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puedo volver a ver el actuar de Dios, así como lo viví en el pasado, así como lo experimenté tiempo atrás? Y muchas veces la respuesta de Dios es: meditad en vuestro corazón. Y cuando empezamos a retomar ciertas cosas que están dentro del propósito de Dios, Dios nos dice: a partir de este momento empiezo a bendecir. Y por eso yo creo que las palabras del profeta Ageo son palabras que siguen teniendo una tremenda repercusión para con nosotros. Palabras que nos alientan y nos siguen desafiando. Ageo le habló al pueblo en un tiempo donde la nación probablemente se sentó de manera conformista y dijo: estamos tranquilos, estamos pasando tiempos un poco difíciles, pero dejamos de hacer algunas cosas que Dios nos dijo que hiciésemos en el pasado. Pero ellos no estaban entendiendo que todo eso estaba trayendo secuelas y consecuencias espirituales. Dios muchas veces nos pone en ese mismo escenario a nosotros, queriendo exhortar nuestro corazón, queriendo llamar nuestra atención, queriendo animarnos para que nos volvamos plenamente a Él y podamos retomar nuevamente las cosas y volver a sintonizarnos con sus propósitos. Por eso, si Dios está animando tu corazón para poder
seguir enfocado en Él, en sus planes, en sus designios y en sus propósitos. Escucha la voz del Señor, volvámonos a Él y ciertamente Él va a extender su bendición sobre nuestras vidas. Oramos al Señor para terminar nuestro tiempo de hoy. Padre amado, gracias. Recibe, Señor, toda la gloria y toda la honra, todo el honor, toda la exaltación, Señor. Padre amado, así como el pueblo de Israel, nosotros también miramos nuestro caminar, miramos nuestra vivencia diaria, miramos la dinámica de nuestra vida y nos logramos percatar que en algunos momentos hay algunas cosas que necesitamos detenernos en el camino y examinarlas. Señor, ¿cuántas veces tú nos hablas, nos exhortas? Quieres que retomemos algunas cosas, Señor, y en ese sentido, ¿cuántas cosas específicas tú quieres hablar a cada uno de nuestros corazones? Probablemente distintas las unas de los otros. Puede ser que lo que estés hablando a mi corazón sea diferente a lo que estés hablando al corazón a otro hermano y hermana que está conectado en este día. Y nos estás alentando para que retomemos algunas cosas, para que podamos rescatar, para que podamos volver, para que podamos meditar en nuestros caminos. Y si hay algunas cosas que cambiar, si hay algunas cosas que ajustar, lo podamos hacer. Señor, así como hablaste al pueblo de Israel, a la nación, a los que retornaron del exilio, así también nos sigues hablando a nosotros hoy y nos sigues diciendo, medita en tus caminos, medita en tus caminos, medita en tu senda. Señor, hoy queremos examinar nuestros corazones. Hoy queremos examinar nuestros caminos y queremos volvernos a ti con todo nuestro corazón. Señor, ayúdanos e indícanos si hay cosas que necesitamos mejorar. Indícanos y enséñanos si hay cosas que tenemos que cambiar. Si hay asuntos que tenemos que retomar, que han quedado pendientes a lo largo del tiempo y que esta es la hora de que nuevamente nos volvamos a ti con todo nuestro corazón. Oh Dios, ante ti venimos y rendimos nuestra voluntad, rendimos todo nuestro ser, ponemos nuestras vidas y todo lo que somos delante del trono de nuestro eterno Rey, sabiendo de que tú eres aquel que nos sostiene y renueva nuestras fuerzas. Padre amado, gracias por este día, por tu palabra, por este hermoso libro del profeta Ageo que sigue siendo una palabra vigente que nos da aliento y nos da ánimo, Señor. Padre, ciertamente tú en el libro del profeta Ageo dijiste que la gloria postrera será mayor que la primera, hablando de ese templo que estaba siendo reconstruido, Señor. Y ciertamente tú restauraste la identidad de la nación después del exilio, Señor. Y tú sigues alentando nuestro corazón, Señor, de que cuando examinamos nuestros corazones y nos volvemos a ti con todas nuestras fuerzas, tú nos vas a hacer ver cosas mucho más grandes y maravillosas que las que hemos podido ver en el pasado. Padre amado, sigue renovando nuestro corazón, sigue exhortando nuestras vidas y sigue, Señor, moviéndonos en dirección de ti, en pos de ti. Que tú seas, Señor, honrado y exaltado por sobre todas las cosas. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.